Cuando era estudiante universitaria conseguí un trabajo en una cafetería. Era solo a medio tiempo, por lo que pude equilibrarlo bien con mis estudios. Me daba una buena sensación de independencia. Se sentía bien saber que me estaba manteniendo a mí misma y ganando algo de experiencia. Esta cafetería, un lugar acogedor en un tranquilo vecindario, atraía a una mezcla de estudiantes profesionales y clientes habituales. Disfrutaba el ajetreo y el bullicio del café, y para mi completa sorpresa me encantaba el aspecto del servicio al cliente. Me gustaba tener la oportunidad de interactuar con una variedad de personas. Desde el principio, estaba decidida a trabajar duro y a causar una buena impresión. Me propuse saludar a cada cliente con una cálida sonrisa, con la esperanza de alegrarles el día, aunque solo fuera un poco. Este pequeño gesto parecía resonar con muchos de nuestros clientes, quienes apreciaban mi enfoque amistoso. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos tampoco. El personal de tiempo completo y mis compañeros de trabajo de medio tiempo a menudo me elogiaban diciendo: «Siempre estás tan alegre». Estas palabras de aliento aumentaban mi confianza y hacían que cada día y cada turno parecieran pasar volando. Entre los clientes habituales de la cafetería había uno que me llamó la atención. Venía casi todos los días, generalmente a la misma hora, y pedía lo mismo. Mis colegas a menudo bromeaban: «Definitivamente viene a verte a ti, Marcus». Uso Marcus como un nombre random para proteger mi nombre real, lo que inicialmente me hacía reír, pero no podía evitar notar que su mirada a menudo se quedaba en mí más tiempo del que me resultaba cómodo. A veces es natural cruzar miradas con alguien, pero esto estaba ocurriendo más de lo normal. Empezaba a parecer que me estaba mirando fijamente. Con el tiempo me di cuenta de que estaba sincronizando sus visitas con mis turnos, asegurándose de sentarse en un lugar desde donde tuviera una vista clara del mostrador donde yo trabajaba. A pesar de estas observaciones, opté por mantenerme profesional y seguí tratándolo como a cualquier otro cliente. Realmente no sabía qué otras opciones tenía. Un día, mientras estaba ocupada detrás del mostrador, este cliente habitual se me acercó y me entregó un pequeño pedazo de papel. Parecía que lo había arrancado de un cuaderno. Sorprendida, pero sin querer armar un escándalo, acepté la nota y la metí en mi bolsillo pensando que la miraría más tarde cuando tuviera un momento a solas. Cuando finalmente tuve un rato para mí, desdoblé el trozo de papel y me quedé impactada al ver que en él estaba escrita una dirección y un número de teléfono. La informalidad de esta nota contrastaba drásticamente con la seriedad de esta nueva situación para mí. Fue, por decirlo menos, inquietante. Pensando en ello ahora, sabiendo lo que sé, creo que la expresión «se me revolvieron las tripas» sería más precisa para describir la situación. Estaba tan sorprendida que no pude pensar en nada que decir al respecto, así que decidí fingir que nada había pasado. No reconocí la nota, esperando que al no reaccionar, desalentaría cualquier otro avance. Sin embargo, aproximadamente una semana después, el mismo cliente habitual regresó, una vez más entregándome una nota. Como era cliente, sentí que de alguna manera estaba obligada a aceptarla. Una vez más, guardé la nota hasta que tuve un momento privado para revisarla. Por cierto, me doy cuenta de lo ingenua que estaba siendo. Esta vez, mis manos temblaron mientras desdoblaba la nota. Gaspé cuando descubrí mi propia dirección y número de apartamento escritos en ella. Debajo de la dirección había un mensaje que decía: «Si no quieres venir a mi casa, tal vez deba ir a verte a la tuya». Nunca había compartido mi dirección con nadie fuera de mis amigos y familiares de confianza, lo que hizo que esta invasión de mi privacidad se sintiera profundamente personal e invasiva. La realización de que él había obtenido esta información de alguna manera me asustó mucho. No obstante, me convencí de que si lo ignoraba, podría darse por vencido y dejarme en paz. No quería escalar la situación reaccionando de manera exagerada. Tenía 19 años y este tipo que tendría 35. No estaba interesada en absoluto, incluso si lo miraba objetivamente. Simplemente pensé que lo entendería, que se daría cuenta de que no estaba interesada y seguiría adelante. Pero solo 2 días después volvió, esta vez con un sobre. Dentro había una fotografía mía tomada sin mi conocimiento ni consentimiento. Afuera de mi edificio de apartamentos, en la parte trasera, un mensaje escalofriante decía: «Iré a tu casa mañana, así que espérame». La situación había pasado de inquietante a francamente aterradora.
La fotografía indicaba que me estaba vigilando fuera del trabajo, violando mi espacio personal y mi sensación de seguridad. Sintiéndome profundamente perturbada e insegura, tiré la foto de inmediato. Me di cuenta de que esto no era algo que pudiera manejar sola, así que decidí pedir ayuda. Me confié a un amigo cercano, explicándole todo en detalle, y terminé quedándome en su casa por un tiempo, solo para evitar estar sola. No quería volver a trabajar porque la sola idea de regresar al trabajo se había convertido en una fuente de ansiedad. La cafetería, que antes era una fuente de felicidad para mí, ahora se sentía como una trampa potencial, donde ese hombre podría aparecer en cualquier momento. Compartí mis preocupaciones con mis compañeros de trabajo, quienes me apoyaron y prometieron estar atentos por mí. Me aseguraron que mantendrían un ojo en este tipo y evitarían cualquier contacto directo entre él y yo. Aunque su apoyo fue reconfortante, hizo poco para aliviar el miedo que se había arraigado en mi mente. 3 días pasaron lentamente, y estaba al borde en cada uno de esos turnos. Pero por alguna razón, mi cliente habitual convertido en acosador no apareció. Sin embargo, en ese tercer día las cosas cambiaron. Fui a la parte trasera de la cafetería para sacar la basura, una tarea rutinaria que había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, esta vez fue diferente. Al abrir la puerta lo vi parado ahí, esperándome. La visión de él me dejó paralizada en mi lugar, mi mente corriendo, mi cuerpo incapaz de moverse. Estaba sosteniendo algo que parecía un cuchillo. No lo podía ver claramente, parte de él estaba escondido en su manga. Entonces, con una voz que transmitía una mezcla de confusión y enfado, me preguntó: «¿Por qué me estás ignorando?» No se había ido, solo estaba esperando. En un estado de pánico solté: «Lo siento, pero me gusta otra persona». Fue una mentira, un intento desesperado de difuminar la situación y crear algo de distancia. Su respuesta fue escalofriante. «Entonces, rompe con él y estate conmigo. Te prometo que te cuidaré bien», dijo con un tono insistente, inquietante y carente de emoción. Sus palabras no eran una solicitud, sino una demanda, como si mis sentimientos o elecciones fueran irrelevantes. Continué disculpándome sin estar segura de qué más hacer. La realidad del cuchillo en su mano hacía que cada palabra pareciera que podría ser la última. Entonces dijo algo que me hizo sentir un frío aterrador. «Si es así, entonces tal vez haré lo que quiero». Y lentamente reveló el cuchillo que había escondido en su manga. Comenzó a jugar con él, pasándolo de una mano a otra. Estaba paralizada de miedo, incapaz de gritar o pedir ayuda. En ese momento crucial, un compañero de trabajo, un hombre, salió detrás de mí con su voz retumbando. «¿Qué crees que estás haciendo?». Mi cliente habitual, sorprendido y posiblemente al darse cuenta de la presencia de un testigo potencial, salió corriendo. Y corrió rápido. El compañero de trabajo llamó rápidamente a la policía, y yo di un relato detallado de los eventos, desde las notas hasta la fotografía, hasta el cuchillo. La policía tomó la situación en serio y me aseguró que investigarían el asunto y tratarían de localizar al hombre. El incidente me había sacudido profundamente. Sintiéndome insegura e incapaz de seguir trabajando en un lugar que alguna vez había sido seguro, tomé la difícil decisión de renunciar a mi trabajo. Me mudé a otro vecindario y cambié mi número de teléfono, tratando de borrar cualquier rastro que pudiera llevarlo de vuelta a mí. Toda la experiencia me dejó con un trauma profundo. Los aspectos de mi primer trabajo, el servicio al cliente y estar en público, ahora son cosas que me generan ansiedad. La idea de interactuar con desconocidos, lamento decir, especialmente con hombres, me llena de temor. Incluso estar en lugares públicos me estresa. Ha tomado mucho tiempo, muchos años y mucho apoyo para empezar a superar mi miedo a los hombres. Y aunque ahora vivo una vida relativamente normal, no puedo decir que me haya recuperado completamente. Esta experiencia ha dejado una marca oscura en mi psique. Siempre que escucho en las noticias sobre un acosador violento o un crimen similar, un escalofrío recorre mi cuerpo pensando en cómo podrían haber salido las cosas para mí. El recuerdo de esto sirve como un recordatorio claro de los peligros que pueden acechar en interacciones aparentemente mundanas y de la importancia de tomar en serio las amenazas, por muy inofensivas que parezcan al principio. Esto ocurrió cuando estaba en la escuela secundaria. En ese momento estaba trabajando duro en mis estudios y me quedaba tarde después de clase.
ya que formaba parte de muchas actividades extracurriculares. Todas estas actividades significaban que terminaba yendo a casa más tarde que la mayoría de los chicos de mi edad. El día en que esto sucedió, mis actividades del club terminaron alrededor de las 8 de la noche. Tan pronto como terminé, me subí a mi bicicleta y pedaleé rumbo a casa. Estaba montando sola. No tenía amigos que vivieran en la misma dirección en la que me dirigía. Desafortunadamente, esa noche era tarde, pero no estaba tan oscuro, aunque debo decir que vivía en una zona rural, por lo que los autos en las carreteras y las farolas eran muy escasos. Mirando hacia atrás, probablemente no debería haber tomado esa ruta. No estaba bien iluminada, pero en ese entonces era familiar. La tomaba para ir a la escuela cada mañana, así que nunca realmente cuestioné cómo podía parecer peligrosa después del anochecer. Mi ruta normal implicaba atravesar algunos callejones retorcidos junto al canal. En algún momento, el ancho del camino se volvía tan estrecho que tenías que caminar en fila india. Probablemente no era la mejor idea andar rápido en mi bicicleta allí. Nunca me había pasado nada peligroso o problemático por esa zona. No me daba cuenta de que no era seguro para una adolescente estar ahí, al menos no hasta esa noche. Iba deprisa hacia casa sin pensar mucho en particular. Creo que probablemente estaba pensando en qué habría de cenar. Fue entonces cuando vi a alguien en el camino más adelante, simplemente parado en medio del sendero. Parecía no darse cuenta de que mi bicicleta se acercaba. No hizo ningún esfuerzo por apartarse. Estaba de espaldas a mí, pero antes de acercarme más pude darme cuenta de que era un hombre muy grande. Toqué el timbre de mi bicicleta, pero no reaccionó. Simplemente se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Al instante sentí escalofríos. ¿Quién va al canal solo para quedarse parado en la oscuridad? Realmente no sabía qué hacer, pero sabía que necesitaba pasar. Decidí que la peor situación sería si me detenía por completo, así que intenté maniobrar lo mejor que pude alrededor del tipo. Siento que él estaba ahí a propósito solo para bloquear el camino y yo estaba aterrorizada de bajarme de la bicicleta. Podría pasar cualquier cosa. Pedaleé lo más cerca que pude del borde del sendero, raspándome el brazo y la mochila con las ramas del arbusto que estaba justo al lado. Tan pronto como estuve junto a él, comencé a pedalear como loca. Lo más aterrador que me ha pasado ocurrió justo después. Se lanzó hacia mí y juro que casi me agarra la mochila escolar. Si no hubiera acelerado cuando estuve a su lado, definitivamente me habría agarrado a mí y no a mi mochila. Estaba aterrada. Sentía el sudor corriendo por mis sienes mientras me alejaba de él. Miré hacia atrás y estaba corriendo, pero obviamente no era tan rápido como yo en la bicicleta. Continué por mi ruta un poco más, diría que unos 5 minutos más, hasta que, para mi sorpresa, vi la silueta de otra persona en medio del camino, igual que antes. No podía creer lo que estaba viendo, era el mismo tipo. Recuerdo su abrigo gris sucio. Mi bicicleta lo iluminó la primera vez. Sentí tanto malestar y miedo mientras me acercaba más y más. ¿Cómo había llegado antes que yo? No tenía sentido. Sabía que no quería intentar pasar junto a él otra vez. Así que frené en seco e hice un giro de 180 grados. Sabía que había otro callejón que me llevaba a una calle más concurrida por el otro lado. Logré llegar allí antes de que el hombre comenzara a seguirme. No sé con certeza si me persiguió esa vez o no, porque no tuve el valor de mirar hacia atrás. Detuve mi bicicleta debajo de una farola. Saqué mi viejo teléfono móvil para llamar a mis padres. Intenté llamar a mi madre, pero no había señal. Volví a subirme a la bicicleta y me dirigí hacia el área con más luz. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara una tienda de conveniencia. Desde allí llamé a mi madre y le pedí que viniera a recogerme. Durante todo ese tiempo mis manos temblaban. No podía dejar de pensar en que ese hombre podría aparecer en cualquier momento. Estaba mirando las revistas mientras esperaba a mi madre, aún conmocionada, incapaz de concentrarme en leer nada. Un tipo afuera miró mi bicicleta y luego decidió no entrar en la tienda de conveniencia. No tengo idea si eso estaba relacionado o no, pero lo noté en ese momento, tan paranoica que me sentía como si literalmente me estuvieran cazando. Mi madre llegó y me llevó a casa. Le conté todo y me prohibieron volver a usar ese atajo. Además, si no tenía un amigo con quien irme a casa, me recogerían. Ese evento traumático me ha marcado hasta el día de hoy, y no me gusta estar en la calle tarde por la noche, especialmente en los meses más fríos cuando está realmente oscuro.
Una cosa que no tenía mucho sentido en ese momento era cómo ese hombre apareció delante de mí, pero creo que ahora puedo explicarlo. Otra noche, cuando iba de camino a casa, me despedí de mi amiga. Giré en una esquina y de repente un coche se acercó rápidamente por detrás. Me adelantó mientras iba en mi bicicleta por la carretera, y luego frenó de golpe, como si intentara detenerme. La primera vez pensé que serían algunos chicos mayores intentando asustarme o algo así, pero luego sucedió de nuevo, así que supe que no fue un error. Entonces intenté seguir pedaleando por la acera, pero el coche subió a la acera para detenerme. Escuché que se abrió la puerta del conductor y me quedé congelada. Si no hubiera sido por otro coche que bajaba por esa calle en ese mismo momento, no estoy segura de lo que habría pasado. Tan pronto como vi que se acercaba el otro coche, aproveché esa oportunidad para pedalear como loca, hacer algunas vueltas y tratar de perderlos. Todo esto para decir que si la misma persona que conducía esa noche era la misma persona que estaba parado junto al canal en medio del camino, entonces, después de que pedaleé lejos de él en el canal, podría haber saltado a su coche, adelantado hasta un punto por el que sabía que probablemente pasaría, y esperarme de nuevo. Nunca pasó nada después de la segunda experiencia. Espero que ese hombre haya sido arrestado, y espero que nadie más haya tenido que pasar por lo que yo pasé. Me estremezco al pensar cómo podría haber sido en ambas ocasiones si no hubiera tenido mi bicicleta. No creo que hubiera podido huir de él si ese fuera el caso. ¿Qué me podría haber pasado? Sé que es una pregunta rara, pero creo que este es un buen lugar para hacerla. ¿Alguien se ha encontrado con un payaso a altas horas de la noche? Mis padres sí, en los años 90, aquí en Japón, y el recuerdo acaba de volver a mí. Es una historia realmente espeluznante para mí. Todo comenzó en una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaban mis padres. A menudo salían a hacer karaoke en ocasiones especiales, o simplemente los viernes, disfrutando de la música y escapando de la rutina diaria. Esa noche en particular no era diferente, o al menos eso parecía. Regresaron a casa alrededor de las 2 de la madrugada, lo cual era bastante normal para ellos, ya que eran jóvenes cuando esto sucedió. Solíamos vivir en un gran edificio de apartamentos, en el 5º piso, al final de un largo pasillo. Nuestro apartamento era el último, escondido lejos del ascensor y las escaleras. Regresaban a casa como cualquier otra noche, pero se toparon con algo que los dejó completamente asombrados. Justo una puerta antes de nuestro apartamento vivía una familia conocida por su amor por un cierto parque temático mágico. Estaban de viaje, dejando su apartamento oscuro y silencioso. Mientras mis padres pasaban por su puerta, se sobresaltaron al ver a un payaso parado frente a ella. Un payaso con el disfraz completo, la cara pintada de blanco con rasgos exagerados y vestido con un traje de payaso colorido. Que el payaso estuviera allí y como se veía era tan impactante, tan fuera de lugar, que mis padres solo pudieron reaccionar instintivamente. «Buenas noches», lograron decir, con las voces temblorosas de nerviosismo. Dijeron que el payaso no habló, pero respondió con un asentimiento silencioso, un gesto que parecía a la vez educado y realmente inquietante. Mi madre describió más tarde la apariencia del payaso como un poco parecida a Pippi Calzas Largas, de la antigua película musical, inocente pero perturbador fuera de contexto. En un tranquilo pasillo residencial en plena noche, mis padres pasaron rápidamente junto a él y entraron apresurados en su apartamento, cerrando la puerta con llave de inmediato, con sus mentes corriendo. Se preguntaron en voz alta, ¿qué fue eso? Swing, pero ninguno de los dos tenía respuestas. Estaban demasiado asustados como para preguntar a los vecinos. No sabían si era un amigo o un completo desconocido. Este encuentro fue lo suficientemente extraño, pero como te habrás imaginado, esta no es la primera vez que comparto esta historia. Es una de esas historias que se cuentan en las fiestas, ¿sabes? La he compartido con algunas personas a lo largo de los años, y me sorprendí una noche cuando alguien dijo que había experimentado algo similar. Compartí esta historia durante una charla sobre experiencias espeluznantes en una reunión de mi antiguo trabajo. Para mi sorpresa, mi jefe reveló un encuentro igualmente escalofriante. Unos años antes, había visitado la casa de un amigo,
y estacionó su coche en un lote cercano. Mientras caminaba de regreso por una carretera desierta hacia el aparcamiento, notó una figura vestida con ropa colorida parada junto al borde de la carretera. Al principio pensó que era una persona sin hogar vestida con alguna ropa muy llamativa, pero cuando se acercó, la figura se reveló como un payaso. Este payaso también estaba parado en silencio, sin hacer nada más que observar mientras mi jefe pasaba. Él asintió, un gesto que el payaso devolvió de manera lenta y deliberada. El encuentro lo dejó profundamente inquieto, como si hubiera entrado en una escena de una película de terror. Estos inquietantes encuentros me recordaron la ola de avistamientos de payasos en América hace unos años. En 2016, llegaron informes de varios estados sobre payasos que aparecían en lugares extraños, bosques, calles e incluso cerca de escuelas. A menudo se describía a estos payasos como comportándose de manera amenazante, a veces observando en silencio a los transeúntes, otras veces intentando atraer a los niños hacia el bosque. El fenómeno desató un temor generalizado y fascinación, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana moderna. Tanto la experiencia de mis padres como la de mi jefe ocurrieron en la región de Tohoku, Japón, en los años 90, lo que me lleva a preguntarme si hay otros avistamientos reportados de lo que me gusta llamar payasos nocturnos. ¿Es esto un fenómeno local o hay otros por ahí que se han encontrado con estas figuras silenciosas y perturbadoras en plena noche? La idea de que esto pudiera ser algo más extendido me pone los pelos de punta. En ambas historias los payasos fueron saludados y devolvieron los gestos, pero queda una pregunta escalofriante. ¿Qué habría pasado si no hubieran reconocido a los payasos? En algunas leyendas urbanas, reconocer o interactuar con lo sobrenatural es lo que invita al peligro. ¿Qué horrores silenciosos se esconden detrás de esas sonrisas pintadas, esperando el momento adecuado para salir de las sombras? El solo pensarlo es suficiente para mantener a cualquiera despierto por la noche, preguntándose si, en algún lugar, un payaso los está esperando en la oscuridad, listo para aparecer cuanto menos se lo esperen. Estos payasos, ¿eran una creación de una imaginación colectiva o algo más siniestro? Dejan una huella en aquellos que se cruzan con ellos, recordándonos que a veces las cosas más aterradoras no son criaturas del folclore, sino los sucesos inexplicables que ocurren en nuestro propio mundo, aparentemente seguro y familiar. Esto no me pasó a mí, pero le sucedió a la novia de mi amigo cuando vivía sola en un apartamento en la ciudad. Encontré la historia extremadamente escalofriante, así que pedí permiso para compartirla aquí. Una noche, ella regresaba a casa después de haber salido tarde. Había tenido una especie de fiesta de trabajo, estaba bebiendo con sus compañeros y celebrando el fin de año. Todo esto ocurrió en diciembre, así que imagina una noche fría y oscura. Después de disfrutar de la noche, volvió a casa y al entrar, notó que algo estaba mal. Vivía en un piso alto, así que naturalmente tenía que usar el ascensor. Normalmente el ascensor siempre estaba esperando en el primer piso porque es donde se queda cuando nadie lo usa, ¿verdad? Pero esa noche se había detenido en el 9º piso y ella tuvo que llamarlo. Ahora, no es raro que el ascensor se detenga en algún piso, pero considerando lo tarde que era, no esperaba que casi nadie estuviera despierto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando llamó al ascensor, que llegó vacío. Definitivamente pensó que era raro, pero no le dio mucha importancia. Pero aquí viene la parte extraña. Desde esa noche, cada vez que llegaba tarde a casa, el ascensor estaba detenido en el mismo piso, el 9º piso. Una noche llegó a casa como de costumbre. Estaba a punto de darse una ducha, pero algo la detuvo. Y este fue el primer momento en que notó que algo estaba realmente mal. Algo en la bañera, algún tipo de ropa. Pensó que tal vez había dejado su ropa interior allí y la recogió, pero se sorprendió y disgustó cuando se dio cuenta de lo que estaba sosteniendo. No era su ropa interior, sino un par de calzoncillos de hombre, sucios además. Los soltó de inmediato y llamó a la policía. Estuvo paseando por su apartamento mientras los esperaba, pensando para sí misma: ¿alguien ha estado aquí? ¿Alguien ha estado dentro de mi apartamento una y otra vez? Cuando la policía finalmente llegó, les explicó la situación. Me sorprende la rudeza con la que la trataron, haciéndole preguntas como:
¿Estás segura de que no le diste una llave de repuesto a algún conocido masculino? Ella les dijo que nunca lo había hecho. Los oficiales luego preguntaron, «Bueno, ¿falta algo?». Ella no creía que faltara nada, pero aún no había revisado todo. Antes de que pudiera responder, los oficiales comenzaron a buscar en su habitación, revolviendo sus cajones. Estaba bastante sorprendida e indignada de verlos tocando sus sujetadores y ropa interior. Cuando estaba a punto de pedirles que se fueran, porque claramente eran más molestia que ayuda, uno de los oficiales se le acercó sosteniendo un papel y le pidió que lo mirara. Era un chequeo médico que su empresa exigía a sus empleados. Tenía prácticamente toda su información personal. Sin embargo, no se veía igual que la última vez que lo había visto. Había círculos rojos alrededor de su oficina, su dirección, su peso, su edad, todo lo que te imagines. Tenía un círculo a su alrededor. Alguien había usado esa información para encontrarla. Un investigador forense llegó poco después para revisar el lugar. Dijo que había encontrado pruebas de un allanamiento a través del balcón. Había marcas gruesas en la cerradura de la puerta del balcón. Aunque vivía en el 9º piso, su apartamento estaba justo al lado de la salida de incendios, así que con un poco de escalada y algo de riesgo, parecía posible que cualquier persona que hubiera estado en su apartamento hubiera llegado a su balcón. Escalofriantemente, el investigador le dijo entonces que las marcas en la cerradura indicaban que había habido varios intentos de allanamiento. Estaba tan impactada como cualquiera estaría. Luego señaló a la policía que no le faltaba ninguno de sus objetos de valor. Nada había sido robado. Esas puertas del balcón no eran algo que revisara regularmente. Nunca pensó que alguien más las estuviera usando. Quiero decir, vivía en el 9º piso. Luego pensó en todas esas noches de verano en las que dormía con las puertas abiertas, y se estremeció. El investigador entonces le dijo, «Señorita, si no falta nada valioso, eso me dice que quien haya estado allanando no ha estado interesado en robar nada. ¿Parece estar interesado en usted?». Dijo que, dado que se habían intentado múltiples allanamientos, era muy probable que en algún momento la situación se intensificara. O, si ese no era el peor de los casos, podría llegar una noche a casa y encontrar al culpable dentro de su hogar. Y un intruso en pánico es una persona muy peligrosa a la que enfrentarse. También quiero decirle algo fuera del registro. Ahora, señorita, quiero que tome esto como mi opinión personal y no como una orden legal, pero aquí va. Usted necesita mudarse. Esa misma noche se mudó de nuevo con sus padres y al día siguiente solicitó un traslado en el trabajo. No volvió a poner un pie en ese apartamento sin que su hermano estuviera con ella. Afortunadamente, pudo mudarse bastante rápido después de quejarse con el propietario. Dijo que no puede evitar pensar en ese periodo de su vida, cuando las noches se alargan y el frío se siente en el aire. Cuando nos contó esto a un par de amigos y a mí, preguntó en voz alta, «Me pregunto cuáles eran realmente las intenciones del intruso, y si alguna vez llegué a casa y él estaba en el apartamento al mismo tiempo que yo. Siempre cierren sus puertas con llave». Esta es la experiencia de una mujer llamada Saki Eno Ain, quien compartió su angustiosa experiencia que comenzó en una noche aparentemente normal, transformando su vida de maneras inquietantes. Hace aproximadamente 1 año y medio, el hijo de Eno volvía a casa del trabajo tarde por la noche, justo cuando el reloj se acercaba a la medianoche. El día había sido largo y agotador, lleno de reuniones consecutivas que se extendieron hasta la noche, dejándola sin tiempo para completar sus tareas habituales. Como resultado, tuvo que trabajar horas extra, quedándose mucho más tarde de lo normal. Tales horarios no eran típicos para ella. Estaba mentalmente cansada y físicamente exhausta. Mientras se dirigía a casa, tomó su ruta habitual, transfiriéndose entre trenes y finalmente, bajándose en su estación local. La caminata desde la estación hasta su apartamento le tomaba unos 10 minutos. Dada la hora tan tardía, las calles estaban inquietantemente vacías. No había nadie a la vista. A pesar de haber caminado por esa ruta cientos de veces antes, algo en esa noche se sentía mal, como si una sombra la estuviera siguiendo. Las luces de la calle parecían más tenues, proyectando largas sombras ondulantes que jugaban con sus ojos cansados. El habitual zumbido de la ciudad estaba ausente.
reemplazado por un silencio que amplificaba cada sonido, incluido el suave eco de sus propios pasos sobre el pavimento. Casi a mitad de camino, al acercarse a un pequeño parque por el que solía pasar, Eno fue abordada por un hombre. Era ligeramente corpulento, con una mezcla de canas en su cabello. Parecía tener unos 50 años. Llevaba una camisa polo roja y pantalones claros, junto con una mochila negra. A primera vista parecía lo suficientemente ordinario. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia, aunque no podía precisar qué era. «Disculpe», dijo el hombre. Eno se sorprendió de que le hablara. Su voz rompió el silencio y la distrajo de sus pensamientos. «He oído que hay un cartel de alguien llamado Eno por aquí. ¿Sabe dónde podría encontrarlo?» Eno se sobresaltó porque Eno era su nombre, pero ella solo era una trabajadora de oficina común. No había razón para que su cartel estuviera en ninguna parte. El pensamiento cruzó por su mente de que tal vez se refería a alguien famoso, ya que el apellido Eno es bastante común. Piensa en el boxeador, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud. La pregunta del hombre revolvía su mente. ¿Por qué alguien buscaría un cartel a esa hora en esta zona residencial? Toda la situación se sentía incorrecta, como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Sintiendo cada vez más sospechas e incomodidad, Eno decidió que lo mejor sería no involucrarse. Simplemente respondió, «No sé nada sobre eso», de manera abrupta, y comenzó a caminar esperando distanciarse de ese extraño encuentro. Sin embargo, el hombre comenzó a caminar junto a ella, manteniendo su ritmo y continuando la conversación, como si no notara claramente su incomodidad. «Caminas por aquí a menudo, ¿verdad?», dijo con tono casual. «¿Estás más tarde de lo normal? ¿El trabajo te mantiene ocupada? ¿Planeas cenar en la tienda de conveniencia de allá?», dijo, señalando con la cabeza hacia la tienda local de Eno. Cuanto más hablaba el hombre, más inquietante se volvía. Eno no recordaba haber conocido a ese hombre antes, sin embargo parecía saber mucho sobre su rutina diaria. Sabía demasiado, de hecho. Ese tipo de familiaridad parecía completamente unilateral, como si la hubiera estado observando o algo peor, conociendo sus hábitos, su horario, detalles que solo alguien con un interés perturbador en su vida sabría. Tratando de hacer sentido de la situación, Eno comenzó a preguntarse si tal vez lo había conocido antes, y simplemente lo había olvidado. Después de todo, no era buena para recordar caras. Tal vez era un conocido lejano, o alguien a quien había saludado brevemente en el vecindario. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, si lo hubiera conocido, al menos recordaría algo. Además, las preguntas que hacía eran demasiado íntimas, demasiado invasivas para alguien con quien hubiera sido amigable. Por alguna razón, tal vez para no parecer grosera, Eno le dio el beneficio de la duda y respondió, «Disculpa, nos hemos conocido antes», esperando aclarar la situación y refrescar su memoria. El hombre tartamudeó. «Bueno, sí, nos hemos conocido antes». Su vacilación y la evasividad de su respuesta solo confirmaron la creciente sospecha de Eno de que no estaba diciendo la verdad. Hubo un cambio notable en su actitud, una energía nerviosa que parecía extraña, como si estuviera ocultando algo. Era claro que él la conocía, pero también era evidente que ella no lo conocía a él. El hombre era o un acosador, o alguien con malas intenciones según su opinión. Las implicaciones de cualquiera de los escenarios eran aterradoras. Al darse cuenta de esto, Eno decidió dar media vuelta y correr, sus tacones resonando ruidosamente en el tranquilo vecindario residencial. Después de correr unos cientos de metros, cruzó la calle y miró hacia atrás. El hombre ya no estaba a la vista, lo que le dio una sensación momentánea de alivio. Pero justo cuando bajó el ritmo, su teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Con cautela respondió, su voz temblorosa con una mezcla de miedo y confusión. «¿Dónde fuiste?». La voz de un hombre se escuchó por la línea, haciéndola estremecerse hasta los huesos. «Dime dónde estás, quiero ir a verte». El pánico invadió a Eno. ¿Cómo tenía su número de teléfono? La realización la golpeó como una ola fría, una violación de su privacidad que era tanto aterradora como enfurecedora. «¿Cómo conseguiste mi número? Déjame en paz o llamaré a la policía», gritó al teléfono, su voz teñida de desesperación y enojo. «Te encontré», dijo el hombre en un tono escalofriante antes de colgar abruptamente. Las palabras le helaron la sangre.
Se quedó allí por un momento en silencio, con el teléfono en la oreja, paralizada, incapaz de moverse. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Eno se dio la vuelta para encontrar al hombre parado allí, mucho más cerca de lo que había anticipado. La agarró, su agarre fuerte e implacable. Comenzó a estrangularla, empujándola hacia el suelo. El asalto fue rápido y brutal, tomándola completamente por sorpresa. «Cállate o te mataré», susurró el hombre, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y algo más insidioso. «Es tu culpa por no tratarme adecuadamente». Incapaz de respirar, la visión de Eno comenzó a nublarse. Su boca se llenó de saliva o tal vez sangre, haciéndole difícil tragar. La presión sobre su garganta era implacable, cortando su suministro de aire y enviando olas de pánico por todo su cuerpo. Luchó, sus manos arañando los brazos del hombre, pero su fuerza se estaba agotando, reemplazada por una fría oscuridad que se iba extendiendo. En un desesperado intento por escapar, le dio patadas en el estómago 2 o 3 veces, sus piernas agitándose con lo poco de fuerza que le quedaba. El hombre tambaleó. Los golpes lo obligaron a aflojar su agarre momentáneamente, lo que le dio a Eno la oportunidad de liberarse. Corrió por la calle, su visión borrosa y su respiración entrecortada. Apenas podía ver hacia dónde iba. Cuando el aire finalmente volvió a llenar sus pulmones, gritó pidiendo ayuda. El sonido era desgarrador y desesperado, cortando el aire nocturno. Un joven que pasaba escuchó sus gritos y corrió hacia ella, sacando su teléfono de su bolsillo y marcando a la policía. La intervención del extraño fue un salvavidas, sacándola del borde de un destino aterrador. En cuestión de minutos llegó un coche patrulla, pero para entonces el hombre que la atacó había desaparecido en la noche. Eno rápidamente configuró su teléfono para bloquear el número del hombre. La sensación de alivio estaba ensombrecida por el miedo persistente de que él pudiera encontrar otra manera de contactarla. Al día siguiente, se fue a la casa de sus padres, buscando el consuelo y la seguridad que solo una familia podía brindar. Comenzó a hacer arreglos para mudarse. No podía correr el riesgo de que él volviera a su hogar. La policía continuó investigando, pero hasta ahora no han podido atrapar a su acusador. La falta de cierre la dejó en un estado de vigilancia perpetua, siempre mirando por encima del hombro, su sentido de seguridad destrozado. El incidente dejó a Eno profundamente afectada, cuestionando la seguridad de su entorno y la confiabilidad de los extraños. A pesar del paso del tiempo sigue en guardia, alterada para siempre por el angustioso encuentro. Cada sombra, cada rostro desconocido, cada ruido inesperado le provoca una ola de ansiedad, un recordatorio constante de la noche en la que escapó por poco de una situación potencialmente mortal. La experiencia ha dejado cicatrices, invisibles pero profundas, que han moldeado sus interacciones y percepciones, de formas que nunca podría haber imaginado. La historia de Eno es un recordatorio contundente de los peligros que pueden acechar en los lugares más familiares, y de cómo un día o una noche aparentemente ordinaria puede transformarse rápidamente en una pesadilla. A pesar de haber tomado medidas para protegerse, como mudarse y bloquear el número del acusador, el trauma emocional y psicológico sigue presente. Incluso ahora, cada vez que sale sola o siente una presencia detrás de ella, revive ese miedo paralizante. A lo largo de los meses posteriores al incidente, Eno ha intentado retomar una vida normal, pero la sombra de ese hombre sigue acechando en sus pensamientos. Cada vez que escucha una historia sobre un ataque o un acusador, el pánico vuelve a surgir, y a menudo se pregunta si alguna vez estará completamente libre de ese miedo persistente. Aunque ha buscado apoyo en su familia y amigos, la sensación de vulnerabilidad nunca desaparece del todo. Su experiencia es un recordatorio de la importancia de tomar en serio las señales de peligro y de confiar en los propios instintos. Lo que comenzó como una caminata rutinaria hacia casa, terminó siendo un evento traumático que ha cambiado su vida para siempre. La falta de resolución, el hecho de que su atacante aún no haya sido capturado, solo aumenta la sensación de inquietud. La historia de Eno también destaca la importancia de la intervención de los transeúntes y el valor de pedir ayuda cuando uno se siente en peligro. El joven que acudió a su rescate desempeñó un papel crucial en salvarla de una situación que podría haber tenido un final mucho más trágico. En resumen,
La experiencia de Eno sigue siendo una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en la vida cotidiana y cómo un simple trayecto a casa puede convertirse en una prueba de supervivencia. A pesar de todo, ella sigue luchando por recuperar el control de su vida, tratando de dejar atrás ese encuentro aterrador, pero sabiendo que las cicatrices de esa noche siempre estarán con ella. Me mudé a un nuevo pueblo hace aproximadamente 2 semanas. Está a unas 4 horas de donde vivía antes. Solo conozco a 2 personas que viven en este pueblo, una pareja que vive al lado de mi madre y de mí. El viernes recibí un mensaje que decía hola. No respondí porque era de un número que no reconocía, y no soy muy buena para responder mensajes, así que, como dije, no contesté. El domingo recibí otro mensaje. No revisé mi teléfono hasta el lunes, como dije. No soy muy rápida con eso y la mayor parte del tiempo lo tengo en el fondo de mi bolso. Este mensaje decía, te veo, y era una foto de mí caminando por la calle llevando compras con mi madre. Luego me enviaron otro mensaje que decía, también te vi aquí, y era una foto de mí en un pub con la pareja que conocía. Después de eso, obviamente me asusté, así que les mandé un mensaje diciendo, ¿quién eres? No podía ser la pareja, ya que estaban sentados justo al lado de mí en la foto y la foto fue tomada desde lejos. Unos 10 minutos después, recibí otro mensaje de esta persona. Habían tomado otra foto de mí, pero esta vez era mientras comía con la chica de la pareja que conocía, y el mensaje decía, ¿disfrutaste tu hamburguesa? Esta vez respondí, ¿quién diablos eres? Esto es realmente espeluznante, dime quién eres. Leyeron mi mensaje, pero no respondieron. Llamé al número y todo lo que escuché cuando contestaron fue un hombre, creo, respirando pesadamente. Literalmente no sé qué hacer. ¿Debería tener miedo? No tengo idea de cómo consiguieron mi número. ¿Qué debo hacer? ¿Ir a la policía y mostrarles las fotos espeluznantes? La casa de mis padres es modesta, pero agradable para el área en la que está en el norte de Inglaterra. Cuando eligieron el lugar en los años 80, lo hicieron porque da a un campo enorme y, en esa zona, la vegetación es escasa. Al borde del campo, justo enfrente de la puerta y la ventana principal, hay una línea más densa de árboles altos. Durante el día ofrecen una vista hermosa, pero de noche, rápidamente se dieron cuenta de que la oscuridad más allá de esos árboles puede ser bastante inquietante. No mucho después de mudarse, fueron robados, y la policía les dijo que, con toda probabilidad, los ladrones habían estado vigilando la casa desde esa línea de árboles durante días para aprender su rutina y esperar una oportunidad, debido a un claro conocimiento del diseño de la casa. Después de eso, mi padre instaló una alarma. En los primeros años de los 2000, instaló cámaras de seguridad y una luz activada por sensores de movimiento después de una serie de robos en la zona y algunos problemas con un grupo de chicos locales. La cámara del frente captura su pequeño jardín, que también incluye los escalones que llevan a la calle y una parte decente de la calle más allá. La luz normalmente se activa si alguien pasa la mitad de los escalones. Regresé a quedarme con mis padres en otoño de 2015, mientras esperaba que mi nuevo apartamento estuviera listo. No habían tenido problemas con esos chicos durante mucho tiempo, y no había habido informes de robos en la zona en tanto tiempo. Es el tipo de lugar por el que caminaría de noche sin pensarlo 2 veces. Alrededor de las 11 de la noche, en mi primera noche allí, mi padre estaba trabajando y yo estaba viendo televisión en la sala con mi madre. De la nada, hubo un golpe fuerte en la ventana del frente. Me levanté y salí a investigar, y me molestó descubrir que la luz del sensor no funcionaba. Frente a la ventana había un montón enorme de tierra y rocas que alguien obviamente había arrojado desde la calle. Miré hacia la calle, pero no vi nada. Miré hacia la línea de árboles oscuros, y nuevamente, nada. ¿Alguna vez has tenido una de esas sensaciones raras, como si te estuvieran observando pero no puedes ver quién? No pude deshacerme de esa sensación. Después de volver adentro, le pregunté a mi madre si debía revisar las grabaciones de las cámaras, y me explicó que habían dejado de funcionar años antes, pero dejaron las carcasas de las cámaras viejas como un disuasivo. Inteligente, pensé, pero no tan útil en este tipo de situación y, obviamente, no estaban disuadiendo mucho.
También me explicó que habían apagado la luz del sensor porque los gatos locales solían activarla toda la noche, y aunque no se notaba desde la sala debido a las luces interiores, no era tan divertido desde los cuartos de arriba cuando se encendía cada 10 minutos mientras intentabas dormir. Al día siguiente, mi padre decidió que era hora de reemplazar la cámara, por si algo volvía a suceder. Optó por una con infrarrojos para que pudieras ver bien el jardín y la calle por la noche. La instaló, la conectó a un DVR y la puso a funcionar desde esa noche en adelante. Era diminuta, apenas visible desde la calle, y estaba en el otro lado de la casa, lejos de la enorme y obvia carcasa de la cámara vieja. Esa misma noche, alrededor de las 11 de la noche, hubo otro golpe fuerte en la ventana del frente. Esta vez, mi padre y yo salimos a investigar. De nuevo no había nada excepto una pila de macetas rotas, rocas y tierra que habían sido hechas bolita y arrojadas. Volvimos adentro, retrocedimos 5 minutos en el DVR, y vimos en la grabación como un tipo con una sudadera con capucha, cubriéndose la cara, caminaba paralelo a la casa hasta quedar justo enfrente de la ventana. Se detuvo, se giró hacia la ventana, y se quedó mirando las persianas cerradas durante unos buenos 30 segundos. Luego sacó lo que asumimos era el bulto de tierra, lo arrojó y salió corriendo hacia la línea de árboles opuesta. No podíamos ver cuán lejos entró, pero disminuyó la velocidad justo antes de desaparecer de la vista, por lo que asumimos que todavía estaba allí cuando salimos, observándonos. Mis padres pensaron que probablemente se trataba de un chico del barrio que no había madurado. Habían lidiado con eso antes, por lo que acordaron encender la luz del sensor como un disuasivo adicional. Al día siguiente, mi padre fue a la estación de policía local y pidió consejos sobre lo que había sucedido. Como no hubo daños reales y después de una limpieza rápida, las ventanas quedaron como nuevas. La policía le dijo que no había nada que pudieran hacer. Le recomendaron que monitoreara la situación y volviera si las cosas empeoraban. Esa noche, las 11 pasaron y no ocurrió nada. Recuerdo que mi madre comentó algo como, «Qué bueno que, quien sea, ya se aburrió y encontró algo más interesante que hacer». Satisfecho de que no iba a pasar nada, me fumé un cigarrillo en la puerta delantera, escaneando la línea de árboles lo mejor que pude a través de la oscuridad, por si acaso, y luego me fui a la cama. A la mañana siguiente me desperté y miré por la ventana del cuarto hacia el jardín delantero. La puerta que daba a los escalones estaba abierta de par en par, y no podía recordar si lo había estado la noche anterior. Mi madre estaba obsesionada con que la puerta permaneciera cerrada, y siempre se quejaba de que el cartero la dejaba abierta, así que supuse que había sido él. Cuando bajé no había correo en el felpudo. Esto no era exactamente una prueba contundente, pero me impulsó a revisar el DVR. Retrocedí unas horas, y la puerta estuvo abierta todo el tiempo, pero no se vio al cartero ni a nadie más. Seguí retrocediendo, las 4 de la mañana, las 2, medianoche, abierta todo el tiempo. Retrocedí hasta las 11 de la noche del día anterior, cuando vi un movimiento rápido en la grabación. Reproduje desde las 11. La puerta estaba cerrada. Alrededor de las 11:15 aparecieron unos faros al doblar la esquina, y una gran furgoneta blanca entró lentamente en el campo de visión. Se detuvo justo frente a la casa. Un tipo con una sudadera salió del lado del conductor. Se bajó lentamente de la furgoneta, manteniendo la capucha sobre su rostro para ocultarse. Alcanzó el asiento del pasajero y sacó una bolsa pesada, que dejó caer con cuidado al suelo debido a su peso. Cerró la puerta de la furgoneta suavemente y caminó hacia la puerta delantera de la casa. Con movimientos cautelosos, levantó la puerta del jardín de su cierre y la abrió con cuidado, asegurándose de que no golpeara nada y no hiciera ruido. Dio unos pasos más hacia la casa, deteniéndose de vez en cuando para mirar a su alrededor y asegurarse de que no había nadie que pudiera verlo. Finalmente, cuando estaba a mitad de los escalones que conducían a la puerta principal, la luz del sensor se encendió, iluminando el jardín y la entrada. El tipo se quedó congelado, claramente sorprendido por la luz. Era obvio que no esperaba que la luz se encendiera. Miró hacia la bolsa en su mano dudando por un momento, y luego levantó la cabeza para mirar directamente a la cámara. La combinación del ángulo de la luz del sensor y la cámara me permitió ver claramente la mitad inferior de su rostro. Lo que me impactó fue la gran sonrisa que se extendía por su cara, como si todo el asunto le divirtiera de alguna manera.
Después de quedarse allí un momento, dio media vuelta, subió de nuevo los escalones y regresó a la furgoneta. Abrió la puerta, se subió y cerró la puerta, pero no se fue de inmediato. En lugar de eso, encendió las luces y retrocedió lentamente hasta el final de la calle, donde apagó el motor y se quedó esperando, fuera de nuestra vista directa, pero aún visible en la grabación. Aquí es cuando se me heló la sangre al recordar la secuencia de eventos de la noche anterior. Mientras él estaba esperando en la furgoneta, salí a la puerta principal a fumar un cigarrillo. Pude verme a mí mismo en la grabación, escaneando la línea de árboles, completamente ajeno al hecho de que, a unos 50 metros a mi izquierda, ese tipo estaba sentado en su furgoneta, observándome en la oscuridad. Después de unos minutos, apagué el cigarrillo y volví a entrar. Poco después, los faros de la furgoneta se encendieron de nuevo, y lentamente comenzó a avanzar por la calle. La furgoneta se detuvo justo frente a la casa por unos segundos más, y luego finalmente se alejó. Comprensiblemente, me quedé helado al ver todo esto. Inmediatamente fui a contarles a mis padres lo que había visto. Le pedí a mi padre que regresara a la policía y les mostrara las nuevas imágenes, porque ahora claramente teníamos un caso de un intruso en nuestra propiedad. Lo hizo al día siguiente, pero la respuesta de la policía fue que probablemente solo era alguien buscando direcciones, y como en ningún momento las placas de la furgoneta eran visibles de manera clara debido a los faros, dijeron que sería una pérdida de tiempo intentar investigar más. Ni siquiera quisieron ver las imágenes del DVR. Estábamos comprensiblemente molestos por la respuesta, pero no teníamos más opciones que vigilar las grabaciones en caso de que el tipo regresara. Sin embargo, durante las semanas siguientes que estuve en la casa, nuestro visitante nocturno nunca volvió. No tengo idea de lo que quería, por qué estaba observando la casa o probando nuestras reacciones. Tampoco sé por qué nos había elegido a nosotros, entre una fila de casas adosadas. Pero al mirar de nuevo esa sonrisa burlona, estoy muy agradecido de no haber decidido salir a fumar unos minutos antes esa noche. No voy a dar nombres por la seguridad mía y de mi familia. Lo que voy a contar es algo que he cargado conmigo durante años, algo que me persigue y que, por más que intento olvidar, vuelve a mí en los momentos menos esperados. Después de tanto tiempo guardándolo, he decidido hablar, pero hacerlo aquí, de manera anónima. Tal vez compartirlo, aunque sea en este espacio, me ayude a encontrar un poco de paz. La historia que voy a relatar no es fácil de contar, pero siento que si no lo hago, este peso nunca desaparecerá. Todo comenzó cuando tenía 14 años y acababa de entrar a la secundaria. Era una época en la que todo parecía nuevo y emocionante. Estaba en una escuela más grande, con nuevos compañeros y profesores. La idea de la secundaria me hacía sentir que estaba entrando en una nueva etapa de mi vida, una en la que empezaría a formar amistades más profundas y a vivir experiencias más interesantes. Sin embargo, lo que me esperaba no era nada de eso. En lugar de tener los años tranquilos que imaginaba, me encontré envuelto en una pesadilla que duró hasta el último día de mi tiempo en la escuela. En un principio, todo parecía normal. Como cualquier chico de 14 años, estaba más concentrado en adaptarme al nuevo ambiente y en encajar con mi grupo de amigos que en prestar atención a cualquier otra cosa. La chica que luego se convertiría en mi acosadora era una de esas personas que simplemente pasaban desapercibidas. Era una compañera de clase, como cualquier otra, o eso pensaba yo al principio. Era una chica corpulenta, con una apariencia desaliñada, siempre usando la misma ropa desgastada y el cabello mal arreglado. No destacaba entre los demás, y aunque a veces la veía hablar sola o comportarse de forma extraña, no era algo que me preocupara en ese momento. La primera vez que se acercó a mí fue durante el recreo. Estaba sentado en una de las bancas del patio con un grupo de amigos, hablando sobre lo que íbamos a hacer el fin de semana. De repente, la vi acercarse lentamente, con esa mirada perdida que siempre tenía, como si no estuviera completamente presente en la realidad. Al principio no dije nada, simplemente pensé que tal vez necesitaba algo o que iba a hablar con alguien más. Sin embargo, cuando llegó hasta donde estaba yo, se detuvo justo frente a mí. Me miró fijamente y sin decir nada más, se quedó parada ahí, observándome. Recuerdo cómo en ese momento todos nos quedamos en silencio, incómodos, sin saber qué hacer o decir.
Después de lo que parecieron minutos eternos, le pregunté si necesitaba algo. Ella solo me miró y sin previo aviso me dijo, «Sé dónde vives». No lo dijo como una broma, ni con tono de amistad, sino con una frialdad escalofriante. Me quedé paralizado sin saber cómo reaccionar. ¿Por qué me diría eso? No tenía sentido y mucho menos por qué lo decía de esa manera. Sin embargo, antes de que pudiera responderle o hacerle más preguntas, se dio la vuelta y se alejó, dejándonos a todos en completo silencio. Aquella primera interacción me dejó intranquilo, pero no le di mayor importancia. Pensé que tal vez estaba bromeando de una manera extraña o que solo estaba intentando llamar la atención. Pero conforme pasaron los días, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez que me veía en los pasillos, me observaba de esa misma manera perturbadora, como si supiera algo que yo no. No me hablaba ni se acercaba como antes, pero siempre estaba ahí, mirándome. Comencé a notar que la veía en lugares donde antes no la había visto, como en la entrada de la escuela cuando llegaba, o en la salida cuando me iba a casa. Al principio pensé que solo era casualidad, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo era. Una tarde, al salir de la escuela, me di cuenta de que estaba caminando detrás de mí. Iba solo ese día, ya que mis amigos se habían ido antes, y el camino de regreso a casa siempre era el mismo. Una caminata de unos 10 minutos por calles bastante solitarias. A mitad del trayecto escuché sus pasos detrás de mí, acelerándose a medida que yo aumentaba mi propio ritmo. Cuando volteé a verla, estaba a solo unos metros de distancia, con esa mirada fija que ya había aprendido a temer. «Sé dónde vive tu hermanita», me dijo de repente con una sonrisa torcida. Esas palabras me helaron la sangre. Hasta ese momento, mi incomodidad con ella había sido manejable, pero al mencionar a mi hermana todo cambió. Sentí como el miedo me invadía por completo. Mi hermana era pequeña, apenas tenía 7 años en ese entonces. La idea de que ella pudiera hacerle daño me paralizó. No sabía qué hacer, no podía decírselo a mis padres porque estaba convencido de que si lo hacía, algo horrible le pasaría a mi hermana. Ella sabía cómo controlar la situación, cómo manipularme, y yo, en mi ingenuidad adolescente, caí en su trampa. Desde ese día, todo empeoró. Empezó a seguirme de manera más constante, acechando en los rincones de la escuela, siempre vigilando mis movimientos. Si hablaba con alguna chica o incluso con uno de mis amigos, lo sabía. No importaba cuán cuidadoso fuera, siempre estaba ahí observándome. Cada vez que pensaba que no me estaba prestando atención, me equivocaba. Si me veía hablando con alguna compañera, al día siguiente encontraba una nota en mi casillero, siempre escrita con su caligrafía irregular, amenazándome con hacerle daño a mi hermana si no la dejaba de lado. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Era invierno, uno de esos días en que la nieve caía sin cesar y el frío te calaba los huesos. Todos íbamos abrigados con chaquetas gruesas, gorros y bufandas. Durante el recreo, una amiga mía se acercó y me pidió si podía prestarle mi chaqueta porque había olvidado la suya en casa. Sin pensarlo mucho, me la quité y se la di. No era algo fuera de lo común, solo un gesto de amabilidad, pero para ella fue como una traición. Al día siguiente llegó tarde a la escuela. No pensé mucho en eso, pero luego durante el segundo recreo nos llamaron a todos al gimnasio. Al principio no entendía por qué, pero cuando el director subió al escenario y, con el rostro pálido y la voz temblorosa, nos explicó lo que había pasado, lo entendí todo. Ella se había encerrado en uno de los baños y se había cortado las venas. La razón, según escuché después, era porque yo le había prestado mi chaqueta a otra persona. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible, no solo porque había intentado quitarse la vida, sino porque me di cuenta de que esto iba mucho más allá de lo que jamás imaginé. No era solo un acoso, no era solo una amenaza vacía. Estaba lidiando con alguien completamente inestable, alguien que era capaz de cualquier cosa si no hacía lo que quería. Ella sobrevivió a ese intento, y aunque estuvo fuera de la escuela por un tiempo, no pude encontrar paz. Sabía que eventualmente volvería, y el miedo de lo que podría hacer seguía ahí, creciendo día tras día. Cuando finalmente regresó, algo en ella había cambiado. Ya no era la chica silenciosa que me seguía de lejos. Ahora era más agresiva, más directa. Se acercaba a mí en cualquier momento, sin importarle si había gente alrededor o no.
y me susurraba amenazas que me dejaban temblando. Hablaba de mi hermana, de mis padres, de todo lo que sabía sobre mí, y cada vez que lo hacía, sentía como si una mano fría me apretara el corazón. No había escapatoria. Un día, mientras estaba sentado solo en el comedor durante la hora del almuerzo, ella apareció de repente frente a mí. Se inclinó sobre la mesa, mirándome fijamente, y me dijo: «Voy a hacerte daño. No hay nada que puedas hacer para evitarlo». Su voz era baja, casi un susurro, pero la amenaza era clara. No sé cómo logré levantarme y alejarme de allí sin que mis piernas me fallaran. Esa misma tarde, después de la escuela, la vi nuevamente. Estaba parada en la esquina de la calle que llevaba a mi casa, mirándome con esa sonrisa torcida que siempre me hacía temblar. El miedo me paralizó. Sabía que no podía correr, que de alguna manera siempre encontraba la manera de estar cerca de mí, y cada vez que lo hacía, sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. Pasé el resto de mi tiempo en la escuela viviendo con el constante temor de lo que podría hacerme o hacerle a mi familia. A veces me encontraba con notas en mi mochila, otras veces la veía parada fuera de mi casa, observando desde la distancia. Nunca me atreví a decirle a nadie lo que estaba pasando. El miedo a que cumpliera sus amenazas me mantenía en silencio. Cuando finalmente terminó la secundaria, pensé que al fin podría dejar todo eso atrás. Pero no fue así. Me enteré hace poco que ella había sido internada en un hospital psiquiátrico. Saberlo fue como un alivio y un golpe al mismo tiempo. Durante años, había cargado con el peso de ese miedo, viviendo con la constante paranoia de que, en cualquier momento, ella podría aparecer nuevamente y cumplir con las amenazas que había lanzado durante tanto tiempo. Aún así, el saber que estaba confinada, bajo vigilancia, no hizo que el miedo desapareciera por completo. Era como si su sombra aún estuviera allí, persiguiéndome. Pero déjame retroceder un poco, porque los momentos que viví en esos últimos años de secundaria fueron verdaderamente insoportables. Y creo que es importante que lo cuente todo para que entiendas por qué esto me ha dejado tan marcado. Después de que intentó suicidarse y volvió a la escuela, pensé que las cosas no podían ponerse peor. Me equivoqué. Comenzó a actuar de una manera más descarada, casi desquiciada. Recuerdo un día en particular en el que estaba saliendo de la escuela tarde, después de una clase extra. El cielo estaba ya oscuro, y la nieve crujía bajo mis pies mientras caminaba solo hacia mi casa. Tenía esa sensación constante de que alguien me estaba observando, pero intenté sacármelo de la cabeza. Sin embargo, no podía. No podía dejar de pensar en las veces que la había visto acechando desde las esquinas mirándome sin parpadear. Fue entonces cuando lo sentí, unos pasos rápidos detrás de mí. Mi corazón se aceleró, y en lugar de voltear decidí acelerar mi propio paso. Quería llegar a casa lo antes posible, entrar y cerrar la puerta con llave detrás de mí. Pero los pasos se acercaban cada vez más, como si quien fuera que estuviera detrás de mí supiera que estaba intentando escapar. Finalmente no pude más. Me detuve, con el corazón en la garganta, y me giré bruscamente. Ahí estaba ella, con esa misma sonrisa torcida, esa mirada penetrante que parecía atravesarme el alma. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí mirándome. El silencio entre nosotros era sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, abrió la boca para hablar. «Sabes que no puedes escapar de mí, ¿verdad?», dijo en un tono bajo, casi hipnótico. «Siempre voy a saber dónde estás, y también sé dónde está tu hermana». Sentí que mis piernas se volvían de gelatina. El terror me invadía, pero traté de mantener la compostura. Traté de actuar como si no me importara, como si sus palabras no me afectaran, pero por dentro estaba temblando. Ella lo sabía. Podía verlo en la forma en que su sonrisa se ensanchaba, en cómo sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y locura. «Déjame en paz», logré decir, aunque mi voz apenas salió en un susurro. No contestó. En cambio, dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Pude sentir su respiración en el aire frío de la noche. No me atreví a moverme, a hacer nada que pudiera provocarla. El miedo a lo que pudiera hacer, no solo a mí, sino a mi familia, me mantenía paralizado. «No hasta que aprendas a respetarme», murmuró su tono lleno de veneno. Después de lo que pareció una eternidad,
Dio media vuelta y se alejó, caminando lentamente hacia la oscuridad, como si supiera que su simple presencia había logrado lo que quería, aterrorizarme hasta el alma. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir bien, no podía concentrarme en las clases, y cada vez que escuchaba algún sonido extraño en los pasillos, pensaba que era ella siguiéndome. Mis notas empezaron a bajar y mis padres notaron que algo no estaba bien conmigo. Pero, ¿cómo podía contarles? ¿Cómo podía explicarles que había alguien en mi escuela que me estaba amenazando de maneras que no podían entender? El miedo a que mi hermana estuviera en peligro si decía algo me mantenía en silencio. En una ocasión mis padres se fueron de viaje durante el fin de semana y me dejaron al cuidado de mi hermana. Yo estaba a cargo de todo, de la casa, de hacerle la cena, de asegurarme de que todo estuviera en orden. Esa responsabilidad que normalmente no me habría importado, me hizo sentir una presión insoportable debido a todo lo que estaba sucediendo. Sabía que, si algo salía mal, ella podría estar al acecho. Recuerdo que esa noche me senté en el sofá, con mi hermana viendo televisión a mi lado, mientras miraba fijamente la puerta principal, asegurándome de que estuviera bien cerrada con llave. Cada pequeño crujido, cada sombra que pasaba por la ventana, me hacía pensar que estaba allí, lista para hacer algo terrible. Apenas dormí esa noche. Me quedé despierto hasta las 3 o 4 de la mañana asegurándome de que mi hermana estuviera segura. Y luego, una semana después, ocurrió algo que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara por completo. Era un día frío de invierno, y como de costumbre estaba sentado en el comedor de la escuela, tratando de ignorar su presencia al otro lado de la habitación. Estaba sola, como siempre, pero su mirada nunca me dejaba. Entonces, cuando me levanté para tirar mi bandeja de comida, la vi moverse. Caminaba directamente hacia mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba, pero traté de mantener la calma. No quería que viera lo asustado que estaba. Sin embargo, cuando llegó hasta mí no pude evitar dar un paso hacia atrás, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. ¿Sabes lo que es sentirse impotente?, me preguntó, su voz suave pero llena de amenaza. Porque voy a asegurarte de que lo sientas. No esperé a escuchar nada más. Dejé caer mi bandeja y salí corriendo del comedor, sin mirar atrás. Corrí hasta el baño más cercano y me encerré en uno de los cubículos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que ya no podía seguir viviendo así, pero tampoco sabía cómo escapar de su control. El miedo a lo que pudiera hacerme, o peor aún, lo que pudiera hacerle a mi hermana, me mantenía atrapado en un ciclo de terror constante. Y así siguió. Día tras día, semana tras semana, viví con el miedo constante de que en cualquier momento ella podría cumplir con sus amenazas. No había lugar en la escuela donde me sintiera seguro. Incluso en casa, cuando estaba solo, sentía que sus ojos me observaban desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Pasaron los meses y finalmente llegamos al último año de secundaria. En ese momento, ya me había resignado a que el miedo y la ansiedad eran parte de mi vida diaria. Había aprendido a vivir con ellos, a ser cauteloso en cada momento, a no confiar en nadie. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un día, ella dejó de aparecer. Al principio pensé que simplemente estaba faltando a clases, como lo había hecho otras veces. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. No volví a verla. Nadie sabía qué había pasado con ella, y nadie preguntaba. Para la mayoría de mis compañeros era como si nunca hubiera existido. Pero yo no podía olvidarla. El miedo seguía ahí, anidado en lo profundo de mi mente, esperando que en cualquier momento volviera. Fue solo hace unos meses que me enteré de lo que realmente había sucedido. Un viejo compañero de clase me contó que, después de varios episodios violentos, sus padres la habían internado en un hospital psiquiátrico. Estaba recibiendo tratamiento intensivo, y era probable que pasara varios años allí. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque sabía que, al fin, estaba en un lugar donde no podía hacerle daño a nadie más. Pero también horror porque comprendí hasta qué punto su inestabilidad mental había llegado.